lo dijo en la primera hora. Bien, seguimos 8:04 en la mañana. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Agradecemos la audiencia que siempre nos profesan nuestros oyentes a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos pueden amplificar también por la internet en www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestra fanpage de Facebook que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Esas son las posibilidades que tienen ustedes para justamente escuchar este espacio de noticias. Y seguimos absolviendo las dudas respecto del tema del censo. Póngale ojo a esta entrevista y estoy pendiente de las inquietudes que ustedes puedan plantearnos en este diálogo que vamos a mantener con Roberto Castillo vía telemática. Él es el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar una vez más acá y un saludo a las personas que nos están escuchando. Gracias a usted. A ver, empecemos con una evaluación del desarrollo del censo, por favor. Bueno, la evaluación es positiva. Llevamos un poco más del 75% de las viviendas que fueron planificadas censar. Tenemos una buena cobertura en toda la Sierra Centro. También tenemos retos, Fabricio, sobre todo en las provincias que estuvieron en el estado de excepción. Son provincias que en los primeros días del operativo no pudimos arrancar con lo que inicialmente teníamos planificado, dado que tuvimos un componente importante de censistas que desertaron, dado este shock que hubo de inseguridad, pero ya en los próximos días nosotros logramos ya solventar este particular, y lo que implica es que algunos días adicionales vamos a necesitar para cumplir la carga de trabajo planificada en estas provincias. Pero en general también quisiera mencionar otros elementos, ¿no? Tenemos a más de este 75% de viviendas ya censadas. También hemos tenido una muy buena aceptación de los ciudadanos. Son cifras menos del 1% o 2% de viviendas que hemos tenido algún tipo de rechazo. Pero en general, más del 98% de la población, sin ningún problema, le abre la puerta al censo de población, le abre y le responde a nuestros censistas, lo cual refleja que, vamos avanzando. Y también, importante señalar que en este censo de población, en esta fase presencial, es extremadamente importante que le abran la puerta al censista. Vamos a estar hasta, las últimas semanas de diciembre. Hay algunos sectores en los cuales es un poquito más complejo por los temas de inseguridad o estratos muy altos. Le hago un llamado a la ciudadanía que reconozca a nuestros censistas. Si por obvia circunstancia usted no está en casa, agendemos una cita con el censista, comuníquese con WhatsApp con él para poder agendar. Y si por obvia circunstancia usted tampoco podría, porque llega muy tarde de casa, puede censarse por internet. Es decir, está habilitado este censo en línea, pero bajo demanda. Es decir, si usted no está en casa, nuestro censista lo quiere censar y usted le dice que no puede por obvia circunstancia, bueno, tiene esta otra alternativa. Pídale al censista censarse por internet, se le va a habilitar su usuario en la página web del censo y con ello completar con el censo de población. Oiga, pero le digo una cosa, a mi casa no ha llegado hasta ahora una brigada de censistas, ¿ah? Hablo de mi caso, no han llegado a mi casa. Yo vivo en un conjunto donde varias casas, no tengo conocimiento que a los otros vecinos les haya llegado. ¿Cómo se hace la distribución o cómo se sabe cuándo va a llegar el censista a la casa? Bueno, Fabricio, ahí con respecto, por ejemplo, tú eres parte de este porcentaje de ciudadanos o viviendas que aún no ha pasado todavía el censo de población. Si quiere conocer con mayor precisión cuándo va a estar visitando el censo, hay varias formas. La primera, llamar al 1-800-080808, mencionarle a nuestro call center donde usted reside. Nuestro call center le va a dirigir a la sede operativa, que es básicamente la oficina del INEC en territorio, y con ello se podrá tener una mejor precisión de la semana o los días en que estaremos visitando su sector. También hay que tener presente que en la ciudad de Quito, por ejemplo, tenemos una cobertura que tenemos que reforzarla porque también hemos tenido, por ejemplo, algunos sitios que por temas logísticos o por temas de inseguridad no ha sido todavía posible ingresar, y lo vamos a hacer con el acompañamiento de la policía o de las Fuerzas Armadas, de ser el caso. Sí, acá por ejemplo otro amigo me dice, a mi casa nunca han llegado tampoco.
Me dice otro de los amigos oyentes. Entonces, si yo quiero que lleguen a mi casa, tengo que llamar, tengo que registrarme, tengo que ver cuándo van a pasar. No, Fabricio, lo que estoy mencionando es que usted puede llamar para estar informado. ¿De cuándo? Estar en conocimiento del cuándo van a pasar. O sea, sí o sí van a pasar en algún momento, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, y esto es parte de nuestro control que hacemos de cobertura. Es parte del protocolo, es parte del proceso. Y acá, Fabricio, también un punto adicional. Si nos ha pasado con algunos ciudadanos que nos han dicho, oye, pasaron por mis vecinos, pero todavía no llegan a mi casa. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros, como después de que el censista termina su trabajo, tenemos un sistema donde vamos verificando si las viviendas fueron entrevistas efectivas, y si es que hay viviendas que por obvias circunstancias no fueron censadas, el equipo tiene que regresar. Es más, Fabricio, si usted no está en casa, por ejemplo, yo te he visto en redes que saliste del país momentáneamente, asumamos de que no hubo nadie en tu casa, que no solamente tú saliste del país, entonces cuando llegó el censista no te encontró. Entonces seguramente, y hablo con otras personas que potencialmente salieron de viaje o estuvieron fuera de la ciudad por obvia circunstancia, dejamos una notificación debajo de tu puerta o le pedimos al administrador del conjunto que nos ayude a dejar una notificación para poder agendar una cita. Es decir, si no estás en casa, te dejamos una cita, te dejamos el nombre de nuestro censista, su número de celular, para que tú nos puedas devolver la llamada y poder coordinar una entrevista en los horarios que tú puedas. Acá, por ejemplo, me dice Daniela Chacón, le envío un abrazo a la Dani que está en sintonía, dice, a mi sector ya vinieron los censistas, pero fue con tan poca anticipación que muchos no estuvimos en casa. Deberían tener un sistema de información más claro para que en efecto podamos estar en casa. A nosotros no nos dejaron notificación en nuestra casa y sabemos que ya se hizo en otros departamentos. Esta inquietud nos la traslada Daniela, director. Sí, bueno, un saludo a Daniela. Hemos podido interactuar en algunos momentos por redes sociales. Bueno, mira, en el caso del momento en que el censo va a pasar, es importante si es que algunas personas están en barrios organizados o están en ciudadelas, urbanizaciones y demás. Tenemos un equipo que son los promotores que empiezan a anunciar al líder del barrio o quien administra el barrio los días en que estaremos visitando su vivienda. Obviamente tenemos que seguir reforzando y esto es un trabajo de todos los días a nuestros equipos que se cumplan estos protocolos. Lo importante, insisto, es que nadie quede atrás y si por obvia circunstancia, por ejemplo en el caso hipotético de Daniela no estuvo, pero estuvo alguien mayor de 15 años, es un informante que es calificado para poder proporcionar la información. No es necesario que todas las personas estén en la casa esperando que llegue el censo. Basta con tener al menos a alguien mayor de edad, digamos, mayor de 15 años, para ser más preciso, que pueda darle o proporcionarle información de las características básicas de la vivienda. Recibo otro mensaje, le envío un abrazo a Andrés. Me dice, como crítica constructiva, hay la sensación de que antes que se hacía el censo en jornada de un solo día, todo era más organizado. La percepción ahora es que han sido varias semanas y nada garantiza que los resultados vayan a ser óptimos. Crítica constructiva de nuestro oyente. Sí, bueno, es una crítica constructiva como tal. Los censos anteriores, en el imaginario uno dice, bueno, estábamos todos en casa, todos estábamos, los censistas llegaban, pero esos censos tenían también muchos retos, ¿no? No necesariamente llegaban a todas las viviendas los estudiantes no necesariamente hacían bien el formulario. Es más, hay territorios donde el censo nunca llegó y eso lo sabemos desde la parte técnica del INEC. Ahora, en cambio, esta sensación de hacer el censo en un día es distinta porque uno, como está más de 6 semanas, más de 2 meses, digamos, haciendo el censo de población y no es necesario parar el país, parar la economía, se puede generar esa sensación, pero estas metodologías se aplican en otros países, tienen muy buenas ventajas en términos de calidad y consistencia de la información, pero también tienen otros retos, que es justamente, por ejemplo, lo que mencionaba Daniela en su comentario, como, oye, yo no estuve en mi casa y el censo ya pasó, ¿qué hacemos? Eso es parte de nuestro trabajo, porque si no les ubicamos, tenemos que regresar a las viviendas las veces que sean necesarias hasta agotar todas las instancias con el único objetivo de poder llegar a censar a todos los habitantes del Ecuador.
Acá en cambio Mauricio me dice, en mi casa llegó el censo y fue un éxito en todo mi conjunto, muy bien hecho y la gente amable. Digamos, esa es en cambio la otra visión de uno de nuestros oyentes que señala aquello. Gracias, Mauricio. Por acá me dicen lo siguiente, que tengo una pregunta, dice, y esta pregunta la plantea uno de nuestros oyentes, Arturo, dice, si están forzando a la gente para censarse en línea, dice, acá no han asomado, pero el coordinador le ha dicho al administrador que lo hagan en línea. El administrador dijo que para evitar sanciones, pero no sé si sea percepción o información eso de las sanciones. Le pregunto, ¿hay algún tipo de sanción? Gracias por la pregunta y enhorabuena tener una comunicación directa con los ciudadanos. A ver, voy a ser lo más didáctico posible. El censo en línea lo habilitamos en este censo presencial, no estaba contemplado inicialmente, por solicitud de los ciudadanos. De ciudadanos que nos han comunicado, digamos, de forma interna, conversaciones y demás, INEC, yo paso literalmente, yo salgo a las 7 de la mañana, llego a las 10 de la noche, trabajo de sábados a domingos, no voy a tener el tiempo, para mí es muy complicado, pero sí quiero hacer el censo de población, ¿qué puedo hacer? Entonces, allí el qué puedo hacer es que cuando llegue el censista, y usted, por ejemplo, no está en casa, y el censista le deja sus datos, su número telefónico para que se pueda censar, mándele un WhatsApp, escríbale. Primero valide que sea un censista y luego dígale, ¿sabes qué? Yo me quisiera censar por internet. Eso escuché. ¿Qué debo hacer? Entonces el censista lo que hace es pedirle su número de cédula para poder habilitar su número de cédula en el sistema. Le va a dar un código, un procedimiento bastante sencillo y luego le va a escribir y le va a decir, ¿sabe qué, ciudadano? Usted ya se puede censar por internet. Entonces es una alternativa que estamos dando. Ahora, en los conjuntos también les pedimos la colaboración, sobre todo los administradores y a las personas que nos escuchen. Déjenos ingresar a los conjuntos, obviamente siempre pedimos la autorización. Si por A circunstancia no están, nosotros dejamos una notificación para que ustedes se puedan censar por internet o nos puedan dar una entrevista en la hora que ustedes tengan. Pero es básicamente una alternativa que estamos dando a la ciudadanía, sobre todo de estratos medios altos, que tienen esta dinámica económica, digamos, pero lo único que buscamos es que todas esas personas puedan ser censadas. Correcto, señor director. Me siguen llegando preguntas de nuestra audiencia. Acá dice, le envío un abrazo a Felipe Pesantes, que me escribe desde Machala. Me dice, ¿qué medidas han tomado para los casos de robos y o accidentes a los censistas? Director. Bueno, las medidas están contempladas en un plan de seguridad. Nuestros censistas, aquí hay que dar un contexto, ¿no? Primero, el INEC está en una mesa de seguridad presidida por el Ministerio del Interior, que también la conforma el Ministerio de Gobierno, los gobernadores, está el ECU 911, están Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y todos los martes, es más, el día de hoy vamos a tener una reunión, hacemos una evaluación semanal de cómo va el operativo en términos de denuncias, de llamadas, de solicitud de acompañamiento que tienen nuestros censistas con el censo de población. Eso es un primer elemento que hay que la ciudadanía tenga claro. Segundo, es que al país, el INEC, en esta mesa de seguridad, lo segmentamos en territorios en una escala de complejidad en términos de seguridad. Entre más complejo es el territorio, requiere mayor acompañamiento de la policía. Es más, en los más complejos, el censo se hace con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, como ya lo hemos realizado en ciertas zonas de la parte norte de Esmeraldas. Ahora, nuestros censistas, además de eso, tienen ciertos protocolos para que tengan un protocolo de autocuidado. Por ejemplo, casi siempre los supervisores o las personas que están en territorio, antes de ingresar a una zona, solicitan, obviamente, a las UPC del barrio que le puedan dar un acompañamiento a los censistas. En caso de que tengamos un evento no consentido, que es un robo o un hurto, primero los equipos tienen una póliza de seguro, es decir, están, salvaguardados los bienes, y además de eso, para las personas que han delinquido las tablets, por ejemplo, estas tablets, una vez que son robadas o hurtadas, automáticamente se reporta a planta central y esas tablets son bloqueadas, es decir, no pueden ser utilizadas para otros fines. Tenemos, por ejemplo, un balance hasta la fecha, poco más de 60 tablets que han sido o bien robadas o hurtadas, de cerca de 18,000 censistas. Es una cifra baja,
pero obviamente también refleja el autocuidado que han tenido nuestros censistas, también refleja el hecho de que en territorio, en las partes complejas, por ejemplo, salimos a hacer el censo en papel y con ello salvaguardamos. Y lo último ahí, Fabricio, la parte de los accidentes que de hecho han tenido nuestros censistas. Lo primero es el acompañamiento a los familiares, el acompañamiento tanto en la parte legal para asesorar en cómo se tiene que colocar la denuncia y también el acompañamiento en la casa de salud. Nuestros censistas tienen una póliza de accidentes que les cubre de varios imprevistos, y ahí es importante porque muchas veces los familiares en estos momentos que son complejos, nosotros damos el acompañamiento y lo más hasta ahora nuestra evaluación es, afortunadamente, tenemos muy pocos eventos, han sido aislados, han sido debidamente atendidos y nuestros censistas están, libres de algún inconveniente en particular. Justamente el tema del accidente, me estaban preguntando, ¿qué pasó con los censistas que se accidentaron? Bueno, nuestros censistas fueron todos, fue Jessica y fue Adrián. Jessica, nuestra supervisora, Adrián, un censista. En el caso, estamos hablando de un video, ¿no?, de que sucedió en Quito. Miren, son temas, son accidentes. Fue un tema de un conductor que, de acuerdo a nuestro equipo de censista y algunos personas del barrio, esta persona se presume que estaba en un estado etílico, venía ya haciendo algún tipo de imprudencias en el barrio. Afortunadamente la cámara lo capta. Lo importante es que Jessica y Adrián en este momento están fuera de cualquier tipo de peligro. Jessica tuvo unas lesiones superficiales, está con un reposo médico, y en el caso de Adrián tuvo una fractura en el hombro, tuvo una fisura en el codo, pero él también está, fuera de peligro, tiene 30 días de reposo. Hemos dado un acompañamiento tanto en la fiscalía y con la policía. Se ha dado ya la denuncia del caso para poder dar con esta persona que cometió este accidente y que se dio a la fuga. Pero lo más importante, tanto para Jessica como para Adrián, dimos el acompañamiento, eso es parte del protocolo, están en reposo y están libres de cualquier inconveniente. Me insisten que le pregunte, señor director, si se contemplan sanciones a quienes no se censen. No se contemplan sanciones a quien no se cense. Más bien, a la persona que nos está haciendo ese comentario, le invitamos a sumarse al censo de población como un acto cívico, como un deber cívico. Es más, les doy una cifra. Más del 98% de las viviendas censadas hasta la presente fecha han respondido sin mayor inconveniente, le han abierto la puerta a los censistas, y más bien les hago la invitación a ponernos del lado del censista. Nuestros censistas hacen un trabajo muy sacrificado, timbran las casas, a veces no están, tienen que regresar. Les pido, como ciudadano también, apoyen al censo de población, sigamos con esta muy buena actitud de abrir la puerta a los censistas, que realizan un trabajo que nos va a servir absolutamente a todos los ecuatorianos. Y con ello, obviamente, tener información de muy buena calidad para la toma de decisiones. Una de las polémicas tal vez más recurrentes de este censo de población y vivienda tiene que ver con el número de cédula. Le pregunto, finalmente, ¿qué pasó con esto? Si el censo es en línea, ¿hay que entregarlo? Y si el censo es presencial, ¿no hay que entregarlo o también hay que entregarlo? Le pregunto. No, Fabricio, estos temas, con mucho respeto, desde luego, ¿no? Son polémicos, posiblemente en una burbuja de redes sociales. Cuando uno está en territorio, la gran mayoría de las personas no es un tema que sea de preocupación, y sobre todo lo que sí existe es la preocupación de los hogares más vulnerables, donde las preguntas en territorio son: ¿me van a dar o no un bono de desarrollo humano? ¿O con el censo me van a dar o me van a quitar el bono? Y también aclaro a las personas que nos escuchan, el censo de población no le pregunta si usted recibe el bono de desarrollo humano. El censo de población sí va a servir para identificar los territorios donde mayores niveles o niveles de pobreza estructural existen, que luego habrá otra institución, que es el registro social, que sí califica a las personas para poder ser beneficiarios o no de las transferencias monetarias en general del gobierno nacional. Pero un llamado: en el censo de población no preguntamos ingresos, no preguntamos si usted tiene o no cuentas bancarias, no sirve para eso el censo de población. Es más, si usted quiere saber con mayor precisión las preguntas que le vamos a realizar, visítenos en www.censoecuador.gov.es. Y Fabricio, con respecto a la cédula de ciudadanía, es algo que desde el día 1
sin hacer mayor polémica ni nada por el estilo, nosotros fuimos muy claros. Legalmente existe una constitución, existe una ley de protección de datos personales, una ley estadística, un código orgánico que se llama el Código Ingenios, que le denominamos, en el cual le faculta al INEC a poder solicitar información o datos, dentro de los cuales también figura o se contempla la cédula de ciudadanía. Tuvimos 3 acciones de protección puestas por un conjunto de asambleístas, Yacu Pérez, solamente por dar un nombre. Ellos obviamente en su derecho hicieron una defensa, fuimos, digamos, en las instancias judiciales, y en 3 momentos diferentes de tiempo y de espacio, el INEC ha ganado esas 3 acciones de protección, donde lo único que se demostró es que no había ninguna vulneración a los derechos que se presumía que existían por la otra parte, y con mucho respeto hemos demostrado no solamente el marco legal ecuatoriano, sino también lo que pasa en otros países del mundo, donde solicitar la cédula de ciudadanía es una ventana de oportunidad para producir más información a futuro. No hay mayor polémica, simplemente nos ratificamos en el hecho de que el INEC cumple un trabajo serio, profesional, tiene este marco legal, y con ello esperamos que ya hayan sido solventadas o subsanadas estas inquietudes que en todo su derecho los ciudadanos que nos pusieron estas acciones de protección, digamos, ya se haya solventado este particular. Pero si una persona, en el evento de que reciba al censista en su domicilio y que el censo sea físico, si una persona se niega a dar el número de cédula, ¿no le censan? No, no hay ningún problema. Si por Sí alguna circunstancia le censan a la persona, la respuesta es sí, sí le censan, y esa pregunta en particular, el censista salta la pregunta, es decir, no existe ninguna complicación en el flujo o alguna directriz con lo cual uno diga que no puede continuar con el censo porque no lo ha proporcionado. Y Fabricio, abramos un poquito más del espectro. Son más de 75 preguntas. Por ejemplo, puede haber una pregunta de material, voy a hacer un ejemplo hipotético, desde luego, el material del piso. O sea, si la persona no quiere responder porque desconoce o demás, bueno, se pone no sabe, no responde, y continúas con la entrevista. Eso es todo. No hay más, no hay menos. Ya, esto es importante, porque como le digo, hay incluso oyentes que me escriben que dicen que no quieren dar el número de cédula. Esto, digamos, ha generado esta controversia. Usted ha señalado que es solamente de un segmento de la población, pero si una persona no quiere dar el número de cédula, el censo prosigue, o sea, el censista está obligado a proseguir con el censo. Sí, lo vuelvo a repetir. Si algún ciudadano en su derecho no quiere proporcionar la cédula, no implica que no se pueda realizar la entrevista. El censista puede continuar con la entrevista. Pero más bien les hago la invitación, una vez más. Esta es una institución técnica, es una institución seria, es una institución que viene varios años ya haciendo este procedimiento de solicitar la cédula, que nos permite mejorar la calidad de la información. Su información está custodiada, su información es bien tratada, su información tiene protocolos. Confía en la institución no solamente para la cédula, sino también para todas las otras preguntas que se indagan en este censo de población. Entre mayor, digamos, aceptación o confianza tenga el ciudadano, mejor calidad tiene la información que va a ser pública y que va a ser, obviamente, utilizada no solamente por gobierno central, sino por todos los gobiernos seccionales, el sector público, el privado, la academia, sociedad civil, entre otras organizaciones. Nos piden que le preguntemos también, señor director, ¿qué pasa con los extranjeros que residen en el Ecuador? ¿Deben censarse? ¿Qué pasa con los extranjeros que están solo por trabajo, no residencia definitiva? ¿Deben censarse? En el primer caso, sí, la respuesta son personas que están habitualmente residen habitualmente en el Ecuador. Recuerden que independientemente de la nacionalidad e independientemente del estatus migratorio, si usted es una persona que tiene más de 6 meses o piensa quedarse más de 6 meses en el país, tiene que ser contabilizado. Pero por otro lado, las personas que están de tránsito, que están de turismo, no deben ser censados, y en caso que lo fuesen, nosotros luego podemos, ya en base de datos, hacer algunos controles que se realizan en estos censos de población. Acá también, para ir cerrando, me piden que le pregunte, dice,
Sería bueno hablar sobre el registro de residencia, insumo para el censo para registros administrativos. Es para que a través de registros se reemplace el barrido central y el ciudadano brinde información a oficinas del Estado y se crucen variables y se obtenga la misma información que se da a los censistas. Nos plantean este comentario, señor director. Bueno, es una pregunta bastante específica, gracias por la misma, y voy a tratar de brevemente explicarla. Hay una ley en el registro civil, digamos, que se llama el registro de residencia, que lo que busca es que cuando uno ingresa, digamos, o asiste al registro civil, también pueda registrar su residencia. Es una estrategia a largo plazo que lo que busca es ya no depender tanto de los censos de población como tal, para poder tener un conteo más preciso de la población. Y no solamente es un conteo, sino también poder identificar o conocer con mayor precisión dónde están las personas cuando, digamos, o residen las personas. Esto es un esfuerzo que tiene que hacerse liderado por el registro civil. Es un tema que, digamos, puntualmente, para que la ciudad no se confunda, no es parte de este censo de población, pero sí es parte de una estrategia a largo plazo en el cual el sistema estadístico como tal busca cerrar estas brechas de información. Nada más, nada menos, es una, como lo menciona, el tema de la residencia habitual es un concepto muy técnico que, digamos, está presente en este censo de población, porque lo que buscamos es censarte donde habitualmente estás. Eso es lo importante, que la ciudadanía, más bien me gustaría dar el mensaje, es cénsese donde usted normalmente está. La gran mayoría trabaja y vive en el mismo cantón o parroquia, pero hay personas que por movilidad, digamos, están unos días fuera de la ciudad, o salen, por ejemplo, los trabajadores petroleros. Es un claro ejemplo de personas que pasan algunos días fuera van a la Amazonía y luego regresan a Quito, regresan a Guayaquil. Bueno, ustedes tienen que censarse en Quito, Guayaquil, a pesar de que pasen algunos días fuera de la ciudad. Fabricio, yo sé que el tiempo se está acabando, pero sí me gustaría hacer un llamado a la ciudadanía. El censo de población sigue avanzando, nos falta como un 25% de las viviendas por censarse. Estas viviendas, le hacemos un llamado a la ciudadanía, ábrale la puerta al censo de población. Si usted no está por A o B circunstancia en la vivienda, puede agendar una cita con nuestros censistas. Le pedimos con todo el respeto la mayor colaboración posible y que este censo, recuerde que es una información que nos va a servir absolutamente a todos los ecuatorianos. Dos cosas finalísimas. La primera, me preguntan cómo funciona el censo para las personas en el campo, 1, y 2, acá me escriben y dicen que hay un mes de retraso en el pago a los censistas. ¿Es cierto eso? Con estas dos preguntas finales, director. Bueno, con respecto al tema del campo, el censo funciona bastante bien. En el campo, en realidad, la complejidad son las grandes ciudades, ¿no? Las personas no están en casa, es difícil ubicarlas, tenemos que visitar varias veces. En el campo todo el mundo se conoce, nuestros censistas son del propio territorio, vamos con tablets y no hay conectividad, no hay ningún problema, que en algún momento hacían estos comentarios. Vamos a las comunidades, vamos varias horas, vamos recorriendo, vamos peinando. Sí nos encontramos obviamente también con viviendas que son temporales, es decir, que solamente se utilizan para la cosecha o la siembra de los productos. Esto es tradicional, es parte de nuestra cultura. En la parte rural funciona bastante bien el censo de población. Y con respecto al tema de los censistas, miren, en el pago de los censistas desde el día 1 se les ha mencionado a nuestros censistas y sobre todo a los que nos escuchan, el pago está planificado para el 15 de diciembre, que es el reconocimiento, digamos, del trabajo del mes de noviembre, y el pago de diciembre será a partir de la quincena del mes de enero, y estos días son propios, o estos días de los 15 días que, digamos, en que terminas tu mes de trabajo hasta que se realiza el pago, es parte de la administración pública de estos procesos que en algunos casos pueden resultar un poco engorroso, pero que son procesos que están dados en las instituciones y que tenemos que cumplirlos. Nada más es lo que te puedo mencionar sobre ese particular, y obviamente avanzar con el censo de población una vez más. Fabricio, ahora que ya está usted en el país, esperemos que los próximos días vayan a censarse y siéntase en total confianza para hacerlo. Oiga, solamente recuérdale a la audiencia a qué número pueden llamar o a qué dirección electrónica pueden revisar información. Sí, bueno, con respecto, si usted tiene dudas, le recomendamos que nos manden un WhatsApp. Es al 099-29-58-164. Es un chat en el cual usted tiene un menú. Usted puede preguntar cuándo llega el censista, cómo validar si es que realmente es un censista, quiero habilitar mi censo en línea. Hay varias alternativas allí.
Si no se siente muy cómodo con el WhatsApp, directamente nos puede marcar al 1-800-08-0808 para saber cuándo llega el censo, si es que es censista, y cualquier duda que usted tenga, con mucho gusto, nuestro equipo está disponible para poder solventar sus dudas. Correcto. Le quiero agradecer por estos minutos, señor director, para hablar sobre los temas del censo y absolver algunas de las inquietudes de nuestra audiencia. Muy amable. Gracias, Fabricio. Buen día. Hasta luego. Pase bien. Gracias a Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.